Supongamos que aceptan acá, aceptan. Ya hacen conciliación y dicen, ya basta, hay un informe técnico que sí, ya, bueno, otro, todo tan feliz. Por ejemplo, ¿qué pasa si se cae? Se cae un 30% del muro. Viene un lodo, porque yo he visto y viene un lodo tan fuerte que pasa. Salta, ya claro, un lodo saltarín, salta de acá ya. ¿Eso sería vicios ocultos o no? Eso es posterior a la recepción, ya no es vicio oculto. No, claro. ¿Eso es vicio, sería vicio oculto o no? No, porque el vicio oculto... O sea, si se cayó el muro ya no pasa nada ya. No, se salvó el contratista. Dice que el vicio oculto adolece el efecto anterior a la conformidad. Anterior o concomitante. Si eso es posterior, ya no es vicio oculto. Porque ya te lo dijo ya. Ah, no, claro. ¿La recepción dónde fue? La recepción fue aquí. Claro. La recepción fue el 1 de enero. Claro. La recepción fue aquí. ¿Y cuándo se cayó? Se cayó El 3 de enero. el 10, por ejemplo. Ya no hay vicio oculto. Ahí ha habido un problema que se recibió más. El que lo ha recibido es el que tiene ya La responsabilidad de haber recibido. No se podría decir, me pregunto, no se podría decir de que hay un... bueno, claro, dicen no, pero ya este señor hizo todo el análisis ahí, entonces, todo el análisis, pero no hay algo que se le puede haber escapado, así, algo tema, porque uno, o lo llevas por vicio oculto o perdiste. ¿No es cierto? Porque ¿dónde estarían los vicios ocultos? ¿Cómo en un muro que se cae podría determinarse el vicio oculto? Supongamos. Por ejemplo, un puente que se cae. ¿Se han visto esos puentes? Claro, se vio una... ¿No es cierto? Sí, 2 cuadras allá en mi casa. ¿Y qué vemos ahí? Ya había terminado la obra, creo, ¿no? Ya había terminado. ¿Todavía no había terminado? Ah, bueno. No habían hecho la recepción todavía. Supongamos que ya habían hecho la recepción, inauguraron todo. ¿Se podría reclamar por vicios ocultos o no? Ahí sí. Ahí sí, ¿no es cierto? Se podría reclamar por vicios ocultos, ¿no? Muy bien, se podría reclamar por vicios ocultos. Entonces, para el vicio oculto, digamos, esta opinión es interesante en el sentido de que para el vicio oculto no solamente tiene que existir, sino que esta opinión establece otro presupuesto, que tiene que ser que el objeto contractual no cumpla, ¿qué cosa? No cumpla con el objetivo por el cual fue contratado. O sea, el vicio oculto, dice esta opinión, tiene que tener 2 elementos. No solamente su existencia, sino que su existencia impida que el bien, que la consultoría, que la obra, ¿qué cosa? No cumpla los objetivos para lo que fue contratado. Tiene que tener esos 2 presupuestos los vicios ocultos. Ahora, precisamente, ya para eso es un tema que la entidad haga un análisis si efectivamente es un vicio oculto o no, para irte a la vía arbitral. Porque según tú, como dices que es vicio oculto y sin embargo no lo es y pierdes en el tribunal. Ya es un tema técnico ya de los, en el caso de obra, pues de los ingenieros, todo ese tema, ¿no? ¿Qué solución se plantea? ¿Perdón? ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál es la solución? Es un caso que está todavía ahí en discusión, pero lo único, claro, aquí lo único que puede plantearse es llevar una teoría, ¿no? Llevar una teoría que, por ejemplo, cuando, o sea, esta obra se realizó, ojo que la recepción fue aquí. Si se logra acreditar que ese vicio efectivamente estaba aquí por una cantidad de material, digamos que el análisis de este señor no llegó a ese nivel, podría postularse un tema de vicios ocultos que surgió antes de la recepción de obras, pero que no era posible determinar pese a las pruebas que se hicieron. Eso es una teoría que se podría llevar. Eso, ¿sabes dónde pasó? Durante el terremoto que hubo en Arequipa, ¿Ya? en la Universidad Nacional de San Agustín se cayeron varios muros. Y cuando cayeron los muros se dieron cuenta que era muro, lodo, muro. Ah, ya. Ahí había edificios. Claro. Por ejemplo, claro, es ello que no se puede dar cuenta, ¿sí o no? A las pruebas es algo que no se puede... O sea, es una teoría, digamos, que se puede llevar. Es como, por ejemplo, lo que señalábamos la semana anterior, ¿no? Cuando acá, por ejemplo, también hubo un problema de... ¿Qué hubo
eso que pusieron como otras penalidades por circunstancias, ¿no? Lo que conversamos la sesión anterior. Por hecho, ¿no decían? Por hecho circunstancial. ¿Será por día o será? Eso también, todo eso pasó ahí, ¿no? Digamos, claro, ahora los ingenieros sí están que se rompen la cabeza, pues, ¿qué solución? Definitivamente, si ustedes son parte del comité de recepción, ¿lo solucionarían o no? ¿Lo recepcionarían o no? No quieren recepcionar, no quieren recepcionar. Claro, Ni aún con este informe de acá. Es que recepcionar es aceptar responsabilidad. Está responsabilizando. Ahora, ellos dicen quizás primero le resolvemos y si hay un informe vía conciliación, pero de que no quieren votar en uno. Ni la propia entidad quiere votar. Dicen que es imposible según ellos. Claro, pero no es una alternativa. Sería muchísimo más caro, pero el tema es que si yo recepciono, yo estoy aceptando responsabilidad por Sí, eso. por ni hablar quieren recepcionar, ¿no? Ellos dicen, no, primero resuélvelo, por último si colación lo solicita, si hay un informe, no, un buen informe, que este ingeniero de aquí se responsabilice, que haga todo un análisis bien específico, ahí quizás hay alguno, ¿no? Pero otro ingeniero dice, no, ni hablar, que se derrumbe nomás, no hay problema. Muy bien. Profesor, Sí, por favor. cuando se adquiere bienes, normalmente al presentar una propuesta se apunta una declaración jurada de canje de bienes por vicios ocultos por cual de fabricación. En el caso de obras, ¿se presenta una declaración similar o hay algo que, si yo como contratista se construye este muro, pero por algún motivo parte de la mezcla, crédito material, estado defectuoso o algo por el estilo, que Claro. parte del control, ¿cómo sería ahí el escenario? No, es que la ley señala, la ley es ahí quien señala que, digamos, esa figura para obras ante defectos que surgen, ya surgían o concomitante con la recepción de la obra no se pudieron ser advertidos. Ahora, claro, hay mucho interviene pues el supervisor, ¿no? ¿Quién tiene que ver ese tema? ¿El supervisor no tiene que estar ahí? ¿Perenne? Claro, pero si efectivamente, luego como dice un compañero, ves un muro que por falta de mezcla, digamos que por falta de mezcla, luego de la recepción te das cuenta, no sé, pues que se empieza a rajar, que se empieza a salir, ya eso es un tema sería de vicios ocultos, ¿no es cierto? Claro, porque en un bien, fácilmente yo cambio ese material por otro lote que cumple las regulaciones técnicas. En el caso de un muro donde yo compro de repente cemento, ¿Ya? pero el que me provee el cemento me da un cemento que ya está vencido, o está Bueno. entonces es un vicio oculto, ¿no? Y ocasionaría eso, ¿no? Claro, sí, definitivamente eso le generaría responsabilidad, ¿no? No solamente él, ¿a quién también? ¿Quién tiene que ver con los materiales no adecuados usados? El supervisor. El supervisor, claro que sí. El supervisor tendría que ver también ese tema, ¿no? Y son casos reales que están pasando, ¿ah? ¿Cómo? En este caso, el supervisor no se supone que debería haberse pillado. Ah, no, pero también yo pregunto, ¿y al supervisor le han puesto vicios ocultos? No. Ah, no lo han puesto. ¿Y cuándo vence un año? ¿Cuándo? 5 de mayo. Se están trabajando con el límite, ¿no es cierto? Es tremendo. Claro, el supervisor también tenía mucho de ello. Es más, la obra no se ha recepcionado, fuimos a revisar todo. Es el gobierno regional de Anahuaylas, todo rajado, las paredes rajadas, es terrible, pero ya todavía no lo han recepcionado, bueno, digamos, están refaccionándolo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo recepciono la obra? Si yo recepciono de obra, usted sabe, le doy para que levante la observación. Si no lo hace, no lo recepciono. Pero si en ese momento me doy cuenta que hay un vicio oculto, ¿qué es lo que hago? ¿Recepciono o no? Sí, recepciono, pero comunico. ¿A quién? A la entidad. Ojo, si yo recepciono si yo observo la obra, ¿no es cierto? Observo la obra, le doy observaciones, no lo levantan, no lo recepciono. Pero si, digamos, en ese momento ya yo me doy cuenta, en la recepción me doy cuenta, luego de eso me doy cuenta que ya es un tema de vicios ocultos, sí lo recepciono, pero comunico al titular para que vean ese tema. ¿Ya? Eso lo dice la norma empresarial. Muy bien. O sea, perdón, Recepciona y comunica ese hecho a la entidad, ¿no? Al titular. Eso está expresamente en la norma, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Negarse, ya hemos visto el vicios ocultos, reconocía, ya hemos visto cuál es la modificatoria, y bien es mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, siempre es bueno, digo, las áreas usuarias que coloquen este tema de los vicios ocultos. Mínimo en bienes y servicios es 1 año, en obras más, o más, pues, o más. El problema es cuando trabajas con límite mínimo, ¿no? Es como, por ejemplo, también muchas entidades no ponen otras penalidades, ¿no es cierto?
El cambio ya es el colmo, pues, que no ponga penalidades para cambio de personal propuesto o no ponga como otras penalidades a la demora, por ejemplo, para que el contratista levante las observaciones de las valorizaciones, ¿no? Eso causa problema a la entidad, ¿no? Eso causa problema a la entidad. Ahí, ustedes saben, con la nueva ley ya hay en obras y en consultorías, ya se tiene que poner obligatoriamente, ¿qué cosa? Otras penalidades para el cambio de personal propuesto, ¿no es cierto? Eso ya está, ¿no? Obligatoriamente tiene que ir. Muy bien. Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas del contrato con posterioridad al pago. ¿A qué creen que se refieren ahí? Ejemplo, negarse injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas de contrato con posterioridad al pago. Vamos, ¿qué creen que se debe ahí? ¿Un ejemplo? ¿Vamos, cierta? ¿Qué dicen? Un ejemplo. Luego del pago, ¿qué obligaciones podría tener? ¿Producto de qué? Alguien lo dijo por ahí. Garantía, muy bien. Garantía, ¿no es cierto? La garantía, ¿no? Si alguien, digamos, no cumple con la garantía, ¿no es cierto? Claro, luego del pago, ¿no es cierto? Así es. Otro supuesto es presentación de información inexacta a las entidades, al tribunal o al RNP. Acá vamos viendo, primeramente, antes era información inexacta o presentación de documentos falsos juntos. Ahora sabemos que se ha separado, ¿no es cierto? Entonces, ahora, o al RNP, sí, pero aquí no basta con la presentación de la información inexacta, sino que esté relacionada con ¿qué? Con un beneficio propio o con un beneficio de un tercero, o que haya conllevado ¿a qué? Al cumplimiento de ¿qué? Al cumplimiento de un requisito. Tiene que estar relacionado con eso. Entonces, presentar información inexacta a las entidades, al tribunal, al RNP, siempre que esté relacionado con cumplimiento de un requisito, ¿no es cierto? Ahora, entonces, vamos viendo aquí. Entonces, ahí falta una palabrita, ¿no? Pero en estricto de presentación de información inexacta, entonces está dentro de los parámetros que he indicado, ¿no? Tiene que ver, ahora esté relacionado con el aprovechamiento del postor, o de quién, o de un tercero. No basta la sola presentación. O que conlleve al cumplimiento de un requisito. Tiene que haber esa conexión. No basta la sola presentación. Ahora la nueva otra modificatoria es también que una nueva modificatoria, ¿qué cosa es? Que la presentación de garantía, de una institución financiera que no tenga supervisión directa por la SBS también se considera como presentación de información inexacta, ¿no? Ustedes ya saben que ahora se tiene que presentar la carta fianza por empresas que tengan, ¿qué cosa? Vamos, señores, que tengan supervisión directa, ¿no? Si presentas alguna garantía de una empresa que tenga supervisión indirecta, entonces constituye información inexacta. Entonces, la información inexacta está relacionada ya con esos temas, con el beneficio, digamos, de uno o el beneficio de un tercero, o cuando sea tendiente a cumplir con un requisito, ¿no? Se ha separado pues, porque muchas veces se considera aquí que la información inexacta no necesariamente es atribuible a los contratistas, sino a las propias entidades que emiten los documentos y al final se equivocan. Aquí basta que las entidades hagan un cruce de información con las entidades y que no corresponda a la realidad, ¿no? Que no, ya esto se ha separado totalmente con la presentación de documento falso. Muy bien, se ha separado entonces con la presentación de documentos falsos. Tiene que estar relacionado entonces con el cumplimiento de un requisito o con entonces, ¿qué dijimos? Con el beneficio del postor o de un tercero, ¿no es cierto? Y se incluye la garantía. Tiene que ser relación, no basta la sola presentación. Requisito para la obtención, acá está, de un beneficio o ventaja, ¿no es cierto? Está relacionado, se ha dividido. Muy bien, esto va con esto, de un beneficio o ventaja. Presentar documentos falsos o adulterados, ¿no? Bueno, señores, tanto es al tribunal o al RNP. Se entiende que el que presenta los documentos, ¿qué cosa? Revisa pues la documentación, ¿no? Nada, que yo no sé, esos temas de que yo no sé, fue el tramitador, fue eso, ya eso son historias ya
digamos, muy trilladas ya, porque no le cree nadie, ¿no? Esa es la clásica defensa cuando van al tribunal. Yo no fui, ¿no? O si es un consorcio, ¿acuerdan? Y el otro se echa la culpa por escrito, con carta notarial, ¿no? Con sello, se corta la vela y tal, pues digo la verdad. Eso no sirve en el tribunal, ¿no es cierto? Esos argumentos no sirven, ¿no? Eso no sirve. Ahora, entonces estamos viendo que entonces, presentación ¿dónde estamos? Documentos falsos o adulterados, ¿no? Ya vamos a ver que acá el tema ya es lo más grave que pueda pasar, este tema de documentos falsos, ¿no es cierto? Aquí muchas veces, ¿qué se hacían? ¿Cuál es el documento más falso recurrente? ¿Fabricaban qué cosa? Cartas de compromiso de profesión. Nada de sí o no, con firmas que no correspondían, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la solución que se ha dado a eso? En la nueva norma. Vamos, señores, ¿cuál es la solución que se ha dado a eso? Carta notarial, firma legalizada, ¿no es cierto? Y es obligatorio ¿para dónde? Para obras y consultoría, ¿no? Esa es la solución que se está dando a ese tema, ¿no? Entonces, presentación de documentos falsos. Se sobreentiende que el que presenta, esto es objetivo, esta causal es objetiva, ya presentó el documento falso, ya presentó el documento falso. Ahí lo único que tienes que discutir en el tribunal si era o no falso. No vengas con ese tema que ya te he dicho, ese tema ya está recontra criado y no sirve en el tribunal ese argumento. ¿De acuerdo? Ese argumento no sirve. No la clásica, yo no lo encargué a un tramitador. No, ¿no es cierto? Ahí simplemente se presentó el documento falso o adulterado. Y esto vamos a ver que es lo más grave, pues, que existe, ¿no? Entonces se presume que usted conoce los documentos que presenta. Se presume, usted asume responsabilidad del documento que presenta ante las entidades. No, yo no sabía que nada de eso. Se presume que usted ha verificado toda la documentación que presenta ante las entidades, ¿no? Bueno, acá podemos advertir, vamos a ver que la prescripción es un plazo mayor, vamos a ver que el tema de documentos falsos, señores, el tema de documentos falsos lamentablemente es lo que más se presenta en contrataciones del Estado. ¿Qué más? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. ¿Qué pasa si tengo una persona que recepciona esos documentos falsos? Entonces tiene la obligación de verificar. Sí, se presume además que así es. Se presume, un segundito ya, se presume que ha verificado la documentación que ha presentado, ¿ya? Hay esa presunción en el tribunal, ¿ya? Acá está. Esta resolución del tribunal señala que todo postor, ¿qué cosa? ¿Leen a fondo? Es responsable de la veracidad de los documentos presentados ante la entidad al margen de las circunstancias que hayan constituido a su falsedad. Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un documento falso y o información inexacta, este será aprovecharse directamente del postor. Se presume. Pero la pregunta fue qué pasa con la persona que recepciona. Ah, de la entidad. No, el del mes parte ¿Lo nada. sorprendieron? No, es falso, claro. Hay cartas fianzas que son como los $100, ¿no? No, pues como él tendría, no, ni hablar. Como el de mes Pero él parte tendría no que pasa estar nada. llamando a verificar, ¿no? No, él ya es un tema luego que se somete temas a fiscalización posterior, y ese es otro tema, No ¿no? hay verificación de documentos. Perdóneme. No hay verificación de documentos. Cuando Sí. uno hace un análisis de presentación, tiene parte de responsabilidad. Por ejemplo, en la posición de crédito, posición de garantías, uno verifica documentos. Claro. Sí, pero claro, el de mes parte no, él recibe ya internamente será. No, meses parte tendría que recibir, digamos, él no tiene esas ni las posibilidades técnicas, ni fácticas, ni nada para ver que esa declaración es falsa, que esa firma es falsa. Él recibe nada más. De hecho, ahora incluso en su sello, algunos tienen ¿Perdóname? No, No, bueno, ya para eso está la fiscalización posterior, ¿no? Así es, sí. Sí, disculpe. Pero en la promesa formal que tenemos, si se hace una individualización de responsabilidades, yo creo que en ese sentido sí podría no tener salvaguardar un poco la responsabilidad de algunos de los conocidos. Porque si yo solamente voy a la parte administrativa o veo solamente la carta fianza y no veo la parte administrativa, debería no, si es que ha presentado la documentación falsa a alguno de los consorciados,
de repente ya no me tocaría a mí la responsabilidad en ese sentido. Pregunto si en ese sentido podría ser individualizada la responsabilidad. Sí, en el tema de consorcio es un tema. Vamos a hablar con una responsabilidad, pero ante el caso concreto que usted ha planteado. La idea en el consorcio, efectivamente, la idea en el consorcio, efectivamente, es que, y algo que no lo hacen, ¿no? Y algo que usted bien está advirtiendo. Por ejemplo, la idea en el consorcio es que la empresa X, empresa Y, ¿de acuerdo? Empresa X, empresa Y. Esto aquí desarrolla sus actividades y esto aquí. Y justo en una de sus actividades dice ¿qué cosa? Presentación de propuestas. Presentación de propuestas. ¿Ya? Luego lo vamos a repetir, dice presentación de propuestas. Ahí hay dos posibilidades, porque ahí las resoluciones del tribunal tampoco es uniforme. Tuve oportunidad de ver un caso y por eso investigué el tema. Ahorita preguntamos si hay una pregunta de una señorita por ahí, por favor, un segundito, ¿ya? Y pude investigar estos temas. ¿Qué pasa? Que hay una resolución del tribunal, si a alguien le interesa yo le mando esa resolución, esas resoluciones. Hay algunas salas que dicen, fue, se acabó, se acabó, ¿no? ¿Se entiende? Ven, o sea, van al procedimiento de sancionador, revisan la promesa, fue. Y él dice, no, pero fue. No, tú fuiste. Cuando se detallan las actividades. Sí, tú fuiste. ¿Me entiende? Es por eso que cuando hacen una promesa de consorcio, si usted no confía en la otra persona, póngale esto. Pero en el tribunal hay dos posibilidades, dos resoluciones. Incluso a la sala le dije, le indiqué que en este aspecto habían dos. Justo habían dos vocales ahí que esa misma sala había empleado dos criterios en dos meses distintos. Claro, no les gustó. Pero es lo cierto y tengo los números de esas resoluciones. Ahora, hay salas que dicen esto. Fue, se acabó. En cambio, otras salas que dicen porque mira, antes ¿cómo era? Antes era sí o no. Por ejemplo, durante el proceso y durante la ejecución contractual. Aquí, ¿qué cosa? Se sancionaba siempre en cuando se pudiera individualizar. Si no se puede individualizar, lo que dice su compañero, se sanciona a los dos. En cambio aquí, ¿qué cosa? Se sanciona a todos y ahí se gradúa la sanción. Pero, ¿a dónde iba yo? Que otras que dicen, no. Antes de efectivamente sancionarlo, tengo que ser una mínima actividad probatoria. ¿Me entiende? Algunas salas que dicen, no, fue, se acabó. Y otras que dicen, si bien puso eso, de todas maneras hay que hacer una mínima actividad probatoria. Es a lo que postulamos. Y efectivamente, cuando vimos se hizo esa actividad probatoria. Bueno, igualito le encontré información inexacta, falsa, pero lo que logramos es que, y es más, de las que decían esto, habían como 5 resoluciones. De lo que me decían otros eran 6. ¿Cuál es el criterio mayoritario ahí? Entonces, ahí sencillamente, las contrataciones no funcionan así, 2-3, ganó, ¿no? 4-3, ganó, no funcionan así las contrataciones, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que sí se buscó es hacer prevalecer el criterio mayoritario, que hubiera una mínima actividad probatoria. Eso es lo que funciona en consorcio. ¿Ya? Es por eso que, si ustedes pongan esto al otro consorciado, que el otro presenta documentos falsos, con eso ya ustedes se liberan diría yo, un 80 o un 90%, ¿no? Porque mayormente hacen la actividad probatoria, pero se le van contra esto. Ahora, a veces, ¿qué hacen? Se echan la culpa y este señor, ¿qué cosa? Yo fui. No vale. Con carta notarial, no vale. Firma legalizada, no vale. Yo fui. No vale ese tema, porque ese disco también ya se lo conoce el tribunal. ¿Ya? Así funciona el tema de el nivel de consorciados ahora en el tribunal, ¿no? Pero, bueno,
sería interesante, sería muy interesante que exista un acuerdo de sala plena zanjando estos dos puntos. Pero ahora, yo digo, un procedimiento sancionador donde de frente vaya así, ¡pum! Entonces, ¿qué procedimiento sancionador sería, no? Porque lo cierto es que, si bien es una norma especial, la ley de procedimiento administrativo sancionador que se aplica supletoriamente al mismo, dice que no puede haber ningún procedimiento administrativo que no tenga mínima actividad probatoria. Pero bueno, ya es un tema interesante. Señorita, ¿usted iba a preguntar algo? Sí, disculpe. Si en caso no se obtuviera algún provecho del documento falso, ¿igual se le sanciona? No, ya no. Si ante la duda funciona el tema, pues indubio pro, se aplica. Ante la duda se exime. Si hay la duda se exime. ¿Ya? Eso se aplica. Hay una traslación de... Por ejemplo, si en las bases no me requirieron ese documento, pero por ahí se me no. y lo presenté. No. Ese es otro tema también, ¿no? Si en las bases no me requirieron ese documento, ¿igual me sancionan o no? ¿Qué pasa si presento un documento falso? Sí. Si presento un documento falso, por eso ahí dice basta la presentación. Ese argumento también es recontra trillado. No me pedían. Ahorita tengo un caso, mire, cuando el tribunal te sanciona, cuando el tribunal te inicia un procedimiento sancionador, no te confíes. O me dice, no, yo no. Mira, si el tribunal te inicia un procedimiento sancionador es porque tiene indicios. Por las puras no te inicia un procedimiento sancionador. Ay, no te confíes. Si te inició un procedimiento sancionador es porque tiene ciertos indicios, tiene ciertos elementos que le pueden permitir de un modo razonable que sea sometido a un procedimiento sancionador. Yo veo mucha gente se confía, no, yo no tengo la culpa, y después lo destrozan ahí en el tribunal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Señores, alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Entonces, así funciona ya. Acá sería interesante un acuerdo de sala plena, ¿verdad? Sería un interesante acuerdo para que unifique este criterio. Pero con la nueva norma, ¿cuál es la tendencia? Este tema. Esto ya es más la tendencia, ¿no? ¿Qué cosa? Que del documento se infiera quién es el que ha presentado el documento. Así sería esto. Él responde. Seguimos. Ya, documentos falsos. El Tribunal de Contrataciones impone las siguientes sanciones a proveedores, participantes, postores y contratistas. Entonces tenemos este tema de la multa, ¿no? La multa. Entonces, la multa, ¿qué cosa? Es una sanción económica ante el incumplimiento de determinada norma, ¿no? Se define, por ejemplo, la multa es una sanción, es un mal afligido al contratista, ¿no es cierto? Eso representa la multa. Y la multa puede ser de 5% o ¿hasta cuánto? Hasta el 15% de la propuesta económica cuando estamos en un proceso. Y cuando estamos en ejecución contractual, del contrato. Ahora, este monto tiene que ser aplicado en soles, no aplicar márgenes, sino soles, ¿no? De frente tiene que colocarlo en soles, no rangos, soles, de frente. Y ya hemos visto para qué tipo de infracciones, por ejemplo, para la presentación, para la firma, ¿qué dijimos? Cuando se suscribe un contrato sin RNP, ¿no? Cuando se suscribe contrato con más allá de la capacidad máxima de contratación, cuando se suscribe contrato con otras especialidades distintas, o cuando no se suscribe el contrato, ¿no? Entonces, la multa, es decir, que las sanciones para algunas infracciones es la multa y para otros, ¿qué cosa es? La inhabilitación temporal o definitiva. Ahora, cuando el tribunal establece la multa, se le dice medida cautelar. ¿Qué quiere decir? Que uno, cuando le aplica la multa, ya sabe la cantidad de soles que tiene y lo único que va a hacer este señor va a tener un tiempo para pagar la multa, ¿no es cierto? Y el tribunal le pone 18 meses de suspensión, es lo que habíamos conversado, 18 meses como máximo de suspensión, puede aplicarlo menos. Es decir, si en el plazo de unos cuantos días que tienes para bajar la multa no lo haces, se percuta la suspensión y en ese periodo de suspensión no te van a dar nada,
¿no es cierto? No te van a dar la constancia de habilitación, no vas a poder firmar el contrato, no vas a poder participar, prácticamente estás, digamos, impedido para contratar con la contratación, pero le llaman, digamos, medida cautelar. Esos 18 meses es un periodo, pues, de presión que te ponen, ¿no? Es para que reflexiones y pagues por la multa, ¿no es cierto? Eso significa los 18 meses. Por lo menos es un tema de presión para que puedas pagar. ¿Se entiende, no es cierto? Tú tienes para pagar ¿cuántos días? ¿No cuántos días tienes? Sino, ¿qué cosa? Vamos. ¿Se percuta la suspensión? Como máximo 18 meses. Ya como máximo 18 meses. El proveedor sancionado debe pagar la multa y comunicar al OCE el pago juntado del comprobante respectivo. Ahí está el plazo, dentro de los 7 días hábiles que quede firme la sanción. Si no procede, la suspensión automática. Ya vamos a ver cuándo queda firme la sanción. Por ejemplo, le notifican la resolución, ¿sí o no? Hoy le notifican la resolución, la sanción. ¿Cuándo tiene efecto? Luego de 6 días, ¿no es cierto? Ya, y usted puede, y ahí, ¿qué cosa? Interponer un recurso de reconsideración cuando se agota la vía administrativa, ¿no es cierto? Cuando se agota la vía administrativa. Usted tiene 5 días, ¿no? Y ahí sí se agota la vía administrativa, después ya usted irá al Poder Judicial. Entonces, si no se aplica suspensión automática, mayor a 18 meses. ¿Y cuándo se extingue la multa? Con el pago que tú haces, o por, claro, pues, si con el pago te aplicaron los 18 meses y ya pasó los 18 meses, ya se extingue la multa, ¿no es cierto? Ya pagaste tú, ya, digamos, pagaste de alguna manera con el no contratar con el Estado durante ese lapso. Ahora, ¿cuál ha sido el argumento según la exposición de motivo de la multa? Este ha sido el argumento. No del tribunal, no, de la exposición de motivo, eso que está en la página web del Congreso. Dice, hay que ver que en algunas situaciones no resulta razonable, dice, que se inhabilite a los contratistas impidiendo, dice, que el Estado tenga colaboradores. A los contratistas son colaboradores con el Estado. Lo que se quiere, entonces, ese argumento se utilizó, ese es el argumento, que no, para determinadas situaciones, dice, no es razonable inhabilitarlo, sino porque eso perjudica al Estado, porque en realidad lo que se requiere es que estos señores contraten con el Estado. Entonces lo que buscamos, dice, es para determinadas sanciones que se consideran no graves, aplicarles ciertas multas, ¿no es cierto? Ciertas multas. Pero en estricto, si sabemos la multa, si no paga la multa, se aplica el tema de la suspensión. Pero hay que ver también que en determinadas situaciones que un límite también establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, no es que resulte rentable, pues no, me sancionan, pago la multa y sigo, digamos, y no me afecto, ¿no? Porque si bien uno de los aspectos de la sanción, ¿qué cosa dijimos? Es la razonabilidad. Dentro de la razonabilidad indicábamos que tiene 3 aspectos. ¿Qué dijimos? La adecuación, ¿no? ¿Qué cosa es la adecuación? Que sea idónea. ¿Qué cosa es idónea? Que, por ejemplo, ¿qué dijimos? Por pasar, no sé, la luz roja no nos van a decomisar el carro, ¿no es cierto? Y que sea necesario. ¿Qué cosa sea necesario? Que tiene que ser lo menos gravoso. Sí, pues, pero no vas a ir hasta el límite de ¿qué? De que le resulte rentable pagar la multa y, digamos, seguir cometiendo la infracción. Y por último, la proporcionalidad. Pero también dice que la sanción tiene que ser necesaria, siempre debe ir en búsqueda de lo menos gravoso, de lo menos traumático para el postor, o para los contratistas, o para los infractores. ¿Alguna pregunta? Señores, entonces es una figura bien interesante este tema, que bueno, que se ha consignado ahora el tema de la multa. ¿Preguntas? Bueno, y lo otro ya sabemos pues que es la privación temporal, ¿no? La inhabilitación temporal, ¿no? Vamos a ver que el tema de las sanciones antes era ¿cuánto? ¿A partir de cuánto era? ¿De 6 meses para arriba, sí o no? Ahora es de 3 meses para las leves, vamos, 3 meses a 6 a 36 meses. Y el grave es de 36 meses a ¿cuánto? 60 meses dice, ¿no? 60 meses. ¿No? 60 meses dice, ¿no? ¿Y a cuánto equivale eso? 5
5 años. 5 años. Muy bien. Muy bien. Ya bueno, eso soy ya para, ¿ese para qué? Solamente para documento falso, ¿ves? Entonces, información inexacta, ¿cuándo le aplicamos? ¿Aquí sí o no? Claro. Si se da cuenta, antes era 6 meses, ahora es 3. Hay mayor rango para que puedan ahí, digamos, aplicar la sanción. Ya vamos a ver graduar ciertos aspectos para aplicar una sanción, ¿no? Gradualidad. Ya vamos a ver ese tema, gradualidad en la intención, en el perjuicio, en la circunstancia, la reiterancia, todo ese tema. Salud. Entonces eso tenemos la inhabilitación temporal. Ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasa si durante la ejecución del contrato lo sancionan a un miembro del consorciado por presentación de documento falso ante la entidad? ¿Podemos resolver declarar nulo de oficio, que dijimos? Sí, no es necesario que se sancione a todos, ¿ah? No es necesario que se sancione a todos, ¿no? No es necesario que se sancione a todos, ¿ya? No es necesario que se sancione a todos. Entonces ese es el plazo que va a depender de la gradualidad, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Inhabilitación definitiva. Ajá, esto ya es permanente, ¿no es cierto? Permanente, esto ya es permanente, ¿no? Esto ya es permanente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes me van a aplicar sanción a mí, o yo cometí un documento falso y me mandan al tribunal? Yo tengo ya sanción definitiva, ¿me podrá sancionar? ¿Definitiva? Yo ya tengo inhabilitación definitiva. No, ya está sancionado. Ya no, ¿no es cierto? Ya no. Así es, ya no, pues ya no procedería ahí, ¿no? Inhabilitación definitiva, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Qué pasa si yo tengo, ya eso lo vimos conmigo, creo, ¿qué pasa si yo tengo inhabilitación definitiva y me hago absorber por una empresa? ¿Jala la sanción o no? ¿Qué dijimos? Sí, jala la sanción, ¿no? Es más, ¿no? También indicábamos, ¿qué pasa si yo, digamos, ustedes comunican que yo he presentado un documento falso, ¿no es cierto? Comunican que yo he presentado un documento falso y yo tengo mi empresa y me hago absorber. ¿El tribunal me podía sancionar? ¿Me podía sancionar o no? Ya no me podía sancionar. ¿Y ahora? Sí, me puede sancionar, ¿no es cierto? Esas son las modificaciones que hay en ese sentido. Entonces, ya esta es la privación permanente, pues, para contratar con el Estado, ¿no? Acá también ya habíamos dicho, acá muchas veces buscan crear otras empresas y ya hemos dicho las limitaciones que hay, ¿no? ¿Qué pasa si el administrador de una empresa se va a trabajar a otra empresa? ¿Qué hemos dicho? También la inhabilita, ¿no es cierto? O cuando hay socios, accionistas o participacionistas que tienen mayor al 5% de capital o patrimonio social que están en otra empresa, ¿qué cosa? La inhabilita, ¿no? Todo eso lo habíamos visto. Sí. Pero yo he revisado la nueva norma y señala solamente en caso de las empresas impedidas que la absorbente sí jalaría la sanción. Ya. Pero en caso de que esté en el procedimiento administrativo sancionador y yo como empresa que me van a sancionar me hago absorber y por tanto me extingo, no... ¿Te haces absorber también? Claro, pero todavía no me sancionan. No te sancionan. Pero en el proceso ya, ¿quién sancionaría si yo ya me extinguí? No, ahora sí te sancionan. Pero no. No, sí está la modificatoria, sí está eso, sí, es más, antes esto era un ejemplo que digamos, ocurría, se lo hacían bastante al tribunal, se lo hacían bastante al tribunal. ¿Alguien ve esa, sabe qué norma es? ¿Ah? No, usted debe saberlo de memoria, señor, los artículos, ¿cómo que no? ¿Ah? Era una de reglamento no complementada. ¿Dónde está eso? A ver. En la disposición complementaria final, en el reglamento. Sí, pero eso lo que le estoy diciendo también está, por si acaso, ¿ya? También está ese tema, ¿ya? Porque es un caso interesante, porque incluso había resoluciones sobre ese tema. Después eso ya se ha precisado. Después del break le enseño el artículo, ¿ya? Entonces, eso también ya está precisado, ¿ya? Es una nueva modificatoria también. Entonces, si usted me informa y yo me hago absorber, antes el tribunal decía, no te puedo sancionar porque ya te extinguiste, ya no procede sanción, ahora continúa la sanción. Luego del break encontramos el día, ¿ya? Muy bien.
¿Qué más tenemos? Entonces se aplica al proveedor que los últimos, 4 años. inhabilitación definitiva. Ahora, acá, ¿cuánto más o menos dura aproximadamente un procedimiento sancionador? 5 meses. Porque y hay un procedimiento ahí que tú, presentan la denuncia, ¿no es cierto? El tribunal, ¿cuántos días tiene para analizar si hay indicios? 10 días, ¿no es cierto? Hábiles. O ahí puede, ya inicia procedimiento sancionador y le da posibilidad al que contratista presente su descargo. ¿Cuántos días son más? 10 días más, ¿no es cierto? Para que haga sus descargos. Después sube, al tribunal, ¿no es cierto? Remiten a sala, ¿no? Hay todos esos plazos, ¿no? Y luego, incluso antes de eso, puede solicitar, informes a la entidad. El asunto es que el plazo máximo, en el peor de los casos, es 40 días hábiles entre todo este tema. Para iniciar procedimiento sancionador, para, pedir información adicional a la entidad, para hacer los descargos, para todo ese tema son en un tiempo máximo de 40 días hábiles. Y luego de eso, cuando está en el tribunal lo recibe, ¿cuánto tiempo tiene para resolverlo? Máximo 3 meses, ¿de acuerdo? Tiene 3 meses. Entonces, 3 meses, 40 días hábiles como máximo. ¿Cuántos son 40 días hábiles? ¿2 meses, sí o no? 2 meses. 3, 5 meses. Un promedio de 5 meses. Ya tienen un promedio de 5 meses. ¿De acuerdo? Tienen un promedio. ¿Perdóname? Si no resuelven ese plazo, está obligado a... si el tribunal, vamos a ver, en un momento dice el expediente está listo para resolver o expedito para resolver. Si no resuelve, ahí ya procede el silencio o la denegatoria ficta del caso. ¿Pero tiene que publicarse listo para resolver o no? Todas esas notificaciones, cuando alguien tiene un procedimiento, por supuesto, le dan un código que está en un tomarrazón electrónico y ahí usted tiene la obligación de hacer el seguimiento y por supuesto que sí le publica. No, tiene que publicarlo, porque si no, ¿de dónde se computaría? Tiene que publicarlo. Y se tiene que notificado cuando le publican el tomarrazón, en el cual los proveedores tienen que seguirlo siempre cuando están en este tipo de procedimientos. ¿Ya? Entonces, aquí hay ese plazo máximo de 5 meses. Lo que pasa es que algunos que están procesados juegan con el tiempo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta ustedes de eso. ¿No? ¿No se dan cuenta que algunos juegan con el tiempo? O le sancionan y dice, ponga usted un recurso de reconsideración. Oye, no vas a conseguir nada. Pon, porque tengo que firmar otro contrato. Y luego del contrato ya no interesa si me firman. No les aconsejo, en otras palabras, no les aconsejo consorciarse con alguien que esté, en un procedimiento sancionador. Algunos juegan con el tiempo, que no saben, pues. ¿No? Juegan con el tiempo. Por ejemplo, algunos contratistas que están en un procedimiento sancionador y dicen, mira, yo estoy llevando otro proceso, acá estoy en procedimiento sancionador, pero calculo 5 meses y acá estoy en una licitación pública 3 meses con desiertos 5, pero no importa, hay que alargar no puedes alargar, alargar el proceso, que sea lo máximo posible. ¿Para qué? Para que me sancionen cuando yo ya haya firmado el a eso me refiero, que juegan con el tiempo. Pero a veces les falla también, porque son plazos máximos, ¿no? Son plazos máximos, pero puede ser en menos tiempo. Muy bien. Se aplica al proveedor que, ¿cuándo procede la inhabilitación definitiva? Se aplica al proveedor que en los últimos 4 años le impongan, ¿qué cosa? 2 sanciones que sumados den ¿cuánto? 36 meses. ¿O qué más? Se aplica al proveedor que reincida en presentación de documentos falsos. No te pases, pues acá algunos todavía se molestan, ¿no? Cuando le presentan documentos falsos dicen, pero ¿por qué lo sancionan definitivamente? ¿No? Algunos son caseritos ya presentando documentos falsos. Entonces, la nueva infracción debe producirse cuando haya sido sancionado previamente por el Tribunal de Contrataciones del Estado, claro, sí, para que te digan que la otra, para que te digan, oye, no, pero a ti ya estás sancionado. Tiene que haber habido una sanción, claro. Tiene que haber habido una sanción previamente por el tribunal.
¿Una sanción firme o una sanción nada más? ¿Qué creerían? Firme, ¿no es cierto? Tendría que haber una sanción firme. Entonces, en esos supuestos, digamos, ¿por qué? ¿Por qué una sanción firme? Porque cuando tú pones un recurso de reconsideración, ¿qué es lo que pasa con la resolución del tribunal? ¿Sí? Suspende sus efectos, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene que ser una sanción firme? Porque si tú has interpuesto un recurso de reconsideración, cuando tú en el tribunal interpones un recurso de reconsideración, ¿qué pasa con la resolución que te ha sancionado? Suspende sus efectos, ¿de acuerdo? No, pues señores, cuando usted interpone un recurso de reconsideración, suspende los efectos de la resolución que te sancionó. No, es por eso que algún cliente me dice, oye, pero presenta un recurso de reconsideración, no vas a conseguir nada. Yo con que reconsideración tiene que presentar una garantía, creo que de una OIT. No, pero el tema es que yo quiero conseguir tiempo, la clásica, ¿no? No, eso no. Pierda, bueno. No, pero sí se puede. Claro. Sí lo hace. ¿Sí lo hago yo? No. Ah, sí lo hace. Claro, sí lo hago. Bueno, eso es lo que piden. Piden, digamos, ¿por qué? Porque ellos dicen, ¿cuánto vas a pagar? No, pero sí, me dicen. ¿Pero qué? La multa es una OIT, ¿3.000 cuánto? 3.950. Y allá tengo unas utilidades tremendas, así que no hay problema. Entonces, inhabilitación definitiva. Ahora, vamos a ver. Acá está pues el tema de los consorcios, ¿no? Acá está el tema de los consorcios, ¿no? Acá está el tema de los consorcios. Ya en el tema de los consorcios, señores, en estricto pues, ya ustedes saben que no ha habido, digamos, ningún tipo de bueno. Ahora, ¿en dónde se aplica antes ese tema del consorcio, dónde se aplicaba la ponderación? En los factores. Ahora, por ejemplo, en bienes, servicios y obras, ¿dónde se aplica? Vamos, señores, ¿dónde se aplica? ¿No se aplica ya? ¿Sé que no se aplica este tema de la ponderación para bienes, servicios y obras? ¿Por qué? ¿En bienes, servicios y obras hay factor experiencia? No, entonces ¿dónde lo aplicas? ¿En qué? ¿En dónde? En el precio. No, la experiencia. ¿Dónde lo aplicas eso? ¿Dónde se pidan? En los criterios de calificación, ahí se aplica. ¿Y eso dónde está? En los... No, pues señores, ¿dónde está eso? ¿En los RTM, sí o no? En los términos de referencia. Ahí se aplica todo este asunto ahora. Claro, en bienes, servicios y obras antes se aplicaba ese tema de la ponderación, perdón, ¿dónde se aplicaba? En los factores. Ahora, en bienes, servicios y obras, en los criterios de calificación, porque ahí es donde se pide la experiencia. ¿No hay factores de experiencia o sí? Ahí. En bienes, servicios y obras hay factores de experiencia, ustedes lo han dicho. No. Entonces, ¿dónde piden la experiencia ahí? En los TDR, en los criterios de calificación. Salimos un rato al descanso y ya culminamos. Un ratito. Alexander, un segundito, por favor. Un segundito, por favor.